En tu libro Cartas a un estudiante de Derecho, Miguel, hablas de tecnología, hablas de la importancia de la memoria, hablas de cómo debe argumentar un futuro abogado, pero para las personas que no han leído todavía el libro, ¿qué dirías para invitarles a la lectura? Bueno, el libro es un condensado de ideas, de propuestas, de sugerencias que he ido acumulando a lo largo de casi 20 años de dar clase. Yo empecé a dar clase muy joven, primero como profesor adjunto en la UNAM, luego después de mi doctorado ya como profesor titular. Y como señalabas, también he dado muchas conferencias y los jóvenes al final de las conferencias se me acercan y me dicen, oiga, ¿qué debo hacer para ser un buen estudiante de Derecho? ¿En qué me tengo que enfocar? ¿Qué llave mágica o qué consejo me da usted para ser un buen estudiante de Derecho? ¿Y qué consejo les das? La respuesta está en el libro, pero yo te diría, Gerardo, dos cosas. Disciplina, es absolutamente indispensable. Cualquier persona que quiera triunfar en la profesión que sea hoy, en un mundo global con tanta competencia, debe tener una disciplina a prueba de hierro, de fuego. Y en segundo lugar, vocación por el derecho también. El derecho es enormemente aburrido si no te gusta. Si tienes como todo, seguramente, pero el derecho es especialmente árido. ¿Por qué? Porque un buen estudiante lo que hace es encerrarse en un cuarto con libros, jurisprudencia, etcétera, luego interactuar con sus compañeros de clase, con sus profesores, pero un estudiante que quiera ser el mejor de su clase, de su escuela, de su país, tiene que pasarse decenas y decenas de horas encerrado en soledad, leyendo, tomando notas, escribiendo, etcétera. Y para eso, si no tienes una vocación, puedes verdaderamente desfallecer a la primera de cambios. De tal suerte que yo diría disciplina profunda, rígida disciplina y, por supuesto, una vocación por la justicia, una vocación por los valores, una vocación por la convivencia civil pacífica. Déjame volver al tema de Frankfurter, que decía Frankfurter a este niño que le escribía, lo importante es que tengas una visión del mundo. Despreocúpate de lo técnico, no quiere decir ignóralo, sino eso vendrá más tarde, ¿no? Lo técnico es más fácil. Y yo te pregunto, cuando tú eres abogado, ¿tienes que tener algunas convicciones concretas o simplemente venderte al mejor postor y ser un mercenario? Pongo un ejemplo. Vamos, imagínate, yo creo, no sé, en la eutanasia, es una convicción personal. A mí me parece que todos tenemos derecho de decidir la hora de nuestra muerte. Y de repente hay muchos grupos que dicen, no, esto lo tiene que decir tal, o es negocio de tal, o eso lo decide tal otro, tú no puedes hacerlo. Bueno, yo puedo ser un muy buen abogado y prepararme técnicamente, pero porque voy hacia allá o hacia allá. Y si una gente dice, yo creo que eso nunca debe permitirse, el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo, o algunas de las figuras, tiene que avanzar hacia allá. ¿Qué es primero? ¿Las convicciones, los valores o la preparación técnica? No hay ni primero ni segundo, van de la mano. Yo creo que una buena preparación técnica tiene que estar al servicio de ciertos valores. Solo en esa medida se justifica. Y en una sociedad democrática, en una sociedad inequívocamente plural, como son las sociedades de nuestro tiempo en el siglo XXI, creo que las convicciones personales como las que tú mencionas deben de tener un lugar, y un lugar importante, un lugar preponderante. No puede el Estado imponer un modelo de vida buena. No puede el Estado meterse con decisiones que son decisiones estrictamente personales. John Stuart Mill, a quien tú por supuesto has leído y seguramente como yo admiras, este gran liberal del siglo XIX, escribió alguna vez en este librito sobre la libertad, On Liberty, escribió John Stuart Mill, sobre su cuerpo y sobre su espíritu, el individuo es soberano. Ese es el límite del Estado. Ahí ya no puede llegar. Y yo creo que en decisiones como aborto, como eutanasia, como con quién te casas o con quién convives, eso debe quedar librado a la autonomía de cada persona, respetando simplemente los derechos de los menores de edad. Eso lo pondría yo aparte. Pero por supuesto que, desde luego, esas decisiones el Estado no las puede tomar por nosotros. Stuart Mill es una figura muy interesante, porque todas estas ideas que manejan On Liberty las hizo valer para los súbditos del Imperio Inglés dentro de Inglaterra, dentro de la isla, pero no fue muy atento cuando se trataba de colonizar y no se preocupó nunca por los derechos de los egipcios o de los sudafricanos o de los hindúes. Es una figura muy interesante, pero la pregunta es esta. Tú en tu libro mencionas que hay un choque de ideas en ocasiones. ¿Qué le recomiendas a un abogado para que pueda lidiar con ese choque de ideas? No sé, el aborto. Hay un derecho a la vida, pero hay un derecho a que la mujer decida sobre su cuerpo. ¿Cuáles de esos derechos debe prevalecer? Y ya son problemas que los abogados tienen que atender todos los días. El tema, no sé, por ejemplo, el de la tortura. Naturalmente que tú no puedes torturar a nadie, un principio elemental, pero si tú sabes que una persona tiene a una persona secuestrada que va a poner una bomba, la tortura sonó la tortura, y hay reacción de estado de necesidad, en que tú puedes decir, sí, yo sé que no tenía que torturarla, la torturé porque de esto dependía, salvaron
3 vidas y salvas 3 vidas, ¿se justifica la tortura como estado de necesidad? Como puede justificarse en un momento dado aventar a alguien para pasar o robarse o tomar un coche para llegar temprano a un lugar, es estado de necesidad. ¿Se valdría torturar en este caso bajo la figura de estado de necesidad? ¿Qué recomendaciones le hace un abogado que tiene estas dudas y que está empezando a forjarse un criterio jurídico? Bueno, precisamente que se forme su propio criterio. Yo creo que en ese sentido, desde una ética relativista, yo no creo en respuestas absolutas. Yo no creo en respuestas para todo el mundo. Yo creo que todo el mundo tiene derecho, por supuesto, a hablar en contra del aborto. Creo que todo el mundo tiene derecho a decirle a su familia o a quien quiera que no está en favor de la eutanasia y que no la practiquen, y que hay una cierta ética en la vida privada que es absolutamente respetable, pero los estudiantes de derecho tienen que formarse su propia convicción. En ese sentido, también el derecho comparado nos es muy útil, porque nos damos cuenta precisamente que no hay respuestas absolutas. En Estados Unidos se abrió la puerta del aborto en 1973, pero el Tribunal Constitucional Federal Alemán dijo no, porque el nasciturus está protegido. El Tribunal Constitucional Español dijo a la mitad. Un poquito sí, pero después de los 6 meses no. Bueno, ahí te das cuenta cómo realmente quien diga yo tengo la verdad jurídica por completo es un farsante, es un ideólogo y no un jurista. Los juristas tienen que formarse en esta verdad con minúsculas. Esta verdad siempre relativa, siempre sujeta a argumentaciones en donde hay muy poca claridad normalmente en los casos más complicados. El caso, sin embargo, sí lo hay en ciertos casos límites que pudieran discutirse mucho y que para mí no amerita mayor discusión, el de la tortura. Es un principio de toda democracia que no se tortura. Ese sí es un valor absoluto. Esa franja, un Estado democrático nunca debe pasarla. Si el Estado democrático se pone a torturar, los terroristas ganaron. Los terroristas triunfaron, porque entonces los terroristas saben que somos como ellos, que no hay diferencia entre un terrorista y un demócrata. Y eso nunca se debe permitir. Esa es una línea absolutamente roja que ningún Estado de Derecho debe de cruzar. Tengo una última pregunta. Si pudieras platicar con uno de los grandes juristas de la historia, con uno de tus grandes maestros, muertos desde luego, de cualquier época, de cualquier nacionalidad, ¿con quién te gustaría conversar y por qué? Un abogado. Probablemente me gustaría conversar con el gran juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Marshall, quien inventó el control constitucional, quien ideó esta lógica de la supremacía constitucional y vivió tiempos muy difíciles. Tiempos en donde la democracia americana no estaba sentada, tiempos en donde el trabajo judicial no era todo lo importante y lo noble que hoy es en Estados Unidos desde ese palacio de mármol que está en Washington y que es la Suprema Corte. John Marshall vivió tiempos difíciles y estuvo a la altura de su tiempo. Hay que recordar que en 34 años como presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos nunca perdió una votación. Una sola votación no perdió. Murió en el ejercicio del cargo. John Marshall para mí es una leyenda, es un superhéroe judicial y por supuesto no desperdiciaría ni un minuto si tuviera la oportunidad de cenar con él algún día. Debería que preguntarle, ¿todo esto se debió a su odio por Jefferson o se debió a sus convicciones jurídicas? Sería interesante esa plática. Miguel, pues podríamos estar aquí otras muchas medias horas platicando contigo. Te invito a que pronto volvamos a platicar con tu siguiente libro. Eres un hombre muy prolífico y te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros en Derechos en Pugna.